Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a su tercer clase y última de la materia en delitos en particular. Vamos con nuestra unidad 15, donde vamos a ver delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. En esta unidad abrimos con el delito de hostigamiento sexual, estupro y violación, que en sí pues está envolviendo tres conductas delictivas en el encuadramiento o tipificación de un delito. En el primer delito vemos que se está haciendo referencia al hostigamiento sexual. ¿Qué es? ¿En qué consiste esta conducta? Nos dice el Código Penal Federal que consistiría en que una persona con fines lascivos asedie reiteradamente a otra persona sin importar su sexo. Puede valerse de una posición jerárquica derivada de relaciones ya sea laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación y se le va a denominar precisamente hostigamiento sexual. Esta parte es muy importante porque para hablar de hostigamiento tenemos que rescatar por lo menos dos de estas características que se mencionan. La primera sería el hecho de asediar y la segunda sería el valerse de una posición jerárquica que se derive de algún tipo de relación. Entonces, obviamente aquí implicaría que la persona que está ejerciendo como tal la conducta de hostigamiento represente en el grado de subordinación un superior precisamente jerárquico, ¿vale? Entonces, aquella persona que tenga esta superioridad en cuanto a la subordinación es quien estaría como tal siendo señalada de hostigamiento sexual. ¿Qué pasa cuando sucede a la inversa? Cuando a lo mejor efectivamente se da una conducta de, de asediar a alguien de manera, pues obviamente, lasciva y realmente la relación de subordinación va a la inversa. Es precisamente el subordinado quien está asediando, quien está como tal molestando a su superior. No podemos denominarlo como tal hostigamiento. En dado caso, se daría una figura de acoso. También tenemos como tal el abuso sexual, que el abuso sexual en sí va a consistir en la ejecución en una persona sin su consentimiento o incluso siendo obligada a ejecutar para sí o para otra o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Y es como llegamos al entendimiento del abuso sexual. Prontamente, cualquier acto que implique un acto sexual, pero como estamos viendo, sin llegar a la cópula, es aquello que se encamina. Por ejemplo, un acto en el cual una persona podría estar presenciando la masturbación de otra. En este caso, precisamente estamos siendo como tal partícipes, estamos como tal siendo testigos de una conducta que efectivamente implica un acto sexual, pero también estamos cumpliendo con el segundo objetivo de identificación del abuso sexual, en el cual no se está llegando efectivamente a la cópula. Entonces, propiamente el hecho de presenciar o incluso que alguien obligue a otra persona a llevar un acto como lo sería la masturbación, sería propiamente un acto tipificado como abuso sexual. Dentro de del abuso sexual, también incluso vemos una especie de subclasificación. Este ente o esta figura puede también incluso encontrarse en personas menores de 15 años de edad o en personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho, aun cuando pudieran dar su consentimiento. En este caso, como estamos hablando de menores o de incapaces, vamos a entender que este tipo de abuso sexual se va a tipificar como estupro. Repetimos esta parte importante, aun cuando incluso la propia personita, ya sea una persona menor de edad o
Una persona que no tiene capacidad de comprender el significado del hecho está dando su consentimiento. Recordemos que legalmente ni los menores ni los incapaces tienen, digamos, capacidad en el sentido jurídico de otorgar ningún tipo de consentimiento, sobre todo en actos de la índole sexual. Y por último, tenemos la violación, que va a constituirse por medio de la violencia física o moral para realizar cópula con persona de cualquier sexo. Aquí obviamente vamos a emplear que se rescata como tal la violencia física o moral y esto se va a ejecutar para obtener una conducta sexual ya realizando como tal la cópula y obviamente es un sometimiento que se lleva a cabo de nuestra víctima. Entonces, obviamente, aquí sí ya sería un delito aún más grave que incluso el propio hostigamiento sexual o el propio abuso sexual, porque aquí obviamente ya implica un grado más lascivo, un grado más invasivo en cuanto a la integridad sexual. Y pasamos a la bigamia. Perdón, pasamos al incesto. Disculpe. El incesto es un delito en el cual tiene una característica propia de las partes involucradas en cuanto a un lazo sanguíneo o en ocasiones no precisamente sanguíneo. Cuando hablamos de el incesto, muchas veces las personas creen que para hablar de ello es solamente un requisito el hecho de que se dé incluso una relación solamente del tipo amorosa, pero realmente no es así. El incesto va a consistir en una relación sexual de descendientes con sus ascendientes y en este caso solamente se va a tomar como incesto cuando estos últimos son mayores de edad. Si los descendientes no son mayores de edad, se va a entender obviamente que es un abuso sexual. ¿Vale? Recordemos que aún así los menores de edad no son personas consideradas con capacidad jurídica para consentir el sostenimiento de una relación, sobre todo del tipo sexual. Entonces, cuando hablamos obviamente de los ascendientes, puede ser incluso una relación que se sostiene entre un padre con los hijos, los abuelos con algunos, con nietos, tíos con sobrinos, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, son ascendientes con descendientes y obviamente que de por medio no haya solamente una relación del tipo sentimental o afectiva, sino incluso ya hay como tal de por medio una relación del tipo sexual. Hay como tal un contacto carnal entre las personas involucradas. Y pasamos al análisis de los delitos locales contra la libertad y la seguridad. En este aspecto, recordemos que estamos retomando lo que nos señala el Código Penal para el Estado de México, y este mismo nos señala como tipificados los delitos de hostigamiento y acoso sexual en uno solo. De manera separada tenemos el abuso sexual, de manera separada tenemos el estupro y también de manera separada y por último tenemos la violación. Todos estos delitos obviamente se caracterizan por tener una connotación del tipo más que lógica sexual, pero recordemos, no en todos se llega como tal a la cópula. Y también incluso hay una diferencia entre los delitos derivado a qué tipo de personas son los que resentirían como tal los resultados del acto, tomando en consideración si se trata de un menor de edad, si trata de una persona mayor de edad, de un incapaz, o que tenga como tal esta capacidad para entender el acto e incluso resistirlo. Pasamos a nuestra unidad 16, donde vamos a ver delitos contra el Estado civil y la bigamia. Y ahora sí,
Vamos con los delitos donde vamos a encontrar aquellos que van en contra del Estado civil. Realmente el aspecto de la bigamia no se retoma de manera puntualizada, pero se entiende obviamente que la bigamia, es decir, el establecimiento de la figura del matrimonio o de la institución del matrimonio depositada de una sola persona con otras dos parejas, es más que lógico que es ilegal. Entonces, en lo que respecta al resto de delitos que son en contra del Estado civil, vamos a atribuir este tipo de conductas a quien por una razón infundada pudiera dar un pequeño recién nacido a una mujer que no es realmente su madre. También quien hace registrar en las oficinas del Estado civil un nacimiento que no ha sido verificado. Es decir, prácticamente podría tratarse de una persona que está tratando de registrar a un niño que pues incluso podría ser inexistente. También el hecho de que los padres no presenten a un hijo suyo al registro con el propósito de hacerle perder su estado civil o que declaren falsamente su fallecimiento o lo presenten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras personas. En este caso, la primera conducta que encierra este apartado en cuanto el propósito de hacer perder el estado civil, recordemos que todas las personas en el momento en que tomamos el papel o como tal, digamos, la figura de persona con vida, es decir, al momento de nacer, con cierta autonomía, vamos a ser parte de un derecho. Estos derechos se nos atribuyen, repito, por el simple hecho de nacer, por el simple hecho de ser como tal un ser vivo, un ser humano como tal. Y por tanto también, incluso si se le negaran a un recién nacido estos derechos civiles, como por ejemplo tener un nombre, apellidos, el reconocimiento de paternidad o de maternidad como tal de sus progenitores, eh, una familia digna donde desarrollarse o desenvolverse, etcétera, pues obviamente estamos cometiendo un delito. También quien podría declarar falsamente el fallecimiento o presenten ocultando que pues la persona realmente tiene otro nombre. También serían entendidos como delitos que estarían cometiendo un agravio en contra de estos derechos que se atribuyen a una persona desde el momento en el que nace. O precisamente la última parte, nuevamente retomamos, cuando se quiere hacer pasar al pequeño, al menor, por hijo o hija de otra persona que realmente pues estamos entendiendo no lo es. También podrían cometer el delito quien sustituya a un niño por otro o cometan ocultación del infante. Es decir, que a propósito cambian a los bebés. Ah, pues porque estamos en una clínica pública y hay muchos recién nacidos, disculpen, y de ahora, por lo tanto, resulta más sencillo, más fácil incluso cambiar a los pequeños, porque pues de recién nacidos es complicado mantener el resguardo de su información y también, digamos, esta relación y aseguramiento de que efectivamente pues él está viendo a casa con la familia correcta. Entonces, obviamente son cuestiones que son deficiencias encontradas en el ámbito como tal médico, pero que aún así no tendrían que suceder y tampoco tendrían que ser una muestra amparable o una muestra como tal de entendimiento hacia el trabajo médico, porque pues nada justifica el hecho de que se le atribuya un menor a otra persona que realmente pues no es, de la cual no es hijo. También el usurpar el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia que no le corresponden. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, a lo mejor yo no tengo un seguro social, yo no tengo también acceso a un seguro de vida o algún tipo de prestación de ley o cualquier tipo de prerrogativa que me otorgue propiamente la ley por por el simple hecho de estar casada.
Entonces, puede ser que yo necesite atención médica urgente, pero pues no tengo la solvencia económica para acudir ante un hospital privado. Entonces, me dedico a buscar a alguna persona, algún hombre que me quiera auxiliar para poder obtener, digamos, esta alta en en una institución de seguro social y poder tener acceso precisamente a los servicios médicos. Entonces, ahí obviamente quien se preste a hacer este acumulado de, pues, hechos falsos, también estaría cometiendo el delito, además prontamente del autor de estas mentiras. Y pasamos a los delitos locales contra el estado civil de las personas. De manera general, ya el Código Penal del Estado de México nos señala que podría consistir en cometer un acto de supresión, alteración o de usurpación del estado civil de otro, o incluso registrar un nacimiento inexistente o sustituir a un niño por otro, que prácticamente son todos los delitos y conductas que se vienen abarcando en el Código Penal Federal. Pasamos con esto a nuestra unidad 17, donde vamos a ver delitos en materia de inhumaciones y de exhumaciones. Y este delito, de acuerdo al Código Penal Federal, puede cometerse por aquella persona que pudiera desde ocultar, destruir, sepultar un cadáver o incluso un feto humano, sin tener una orden para poder llevar a cabo este acto de acuerdo con los requisitos que se supone exige el Código Civil y Sanitario o incluso las leyes especiales. Entonces, obviamente, quien esté ocultando, quien esté destruyendo o sepultando un cadáver, sin esta orden, es más que obvio que está cometiendo un ilícito. También quien oculte, destruya o sin la licencia correspondiente sepulte el cadáver de una persona siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones, si el reo sabía de esa circunstancia. Es decir, que todas las personas que llegan a fallecer tienen que llevar un proceso incluso también para poder ser sepultadas o, en su caso, pues incineradas, ¿no? En esta parte, pues no estamos hablando propiamente de incineración, pero no está de más abordarlo. Volviendo a la cuestión de el ocultamiento, la destrucción, el exhumar o el inhumar, pues es prontamente facultad de tanto códigos civiles y sanitarios por la cuestión obviamente que implica en cuanto a la salud, el riesgo al cual se expone una persona cuando se lleva a cabo cualquiera de estas labores y también pues para incluso no cometer actos en los cuales se entienda se podría estar denigrando los restos de una persona. De igual manera, podría cometer este delito quien viole un túmulo, un sepulcro o una sepultura o féretro. También quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, ya sea también mutilación, mutalidad o necrofilia. En sí, ¿qué es el vilipendio? Es un acto de denigración. Es, por ejemplo, que a Perenganita se le ocurre que es muy gracioso, muy chistoso hacer videos con precisamente cadáveres haciendo mofa, ¿no? Haciendo como tal burla. Entonces, también incluso estos actos que muchos dicen, ah, pues es un acto inocente. No, realmente inocente no es. Y quien lo cometa estaría precisamente encuadrando la conducta perfectamente en este tipo de delito. Vamos a estos mismos delitos, pero puntualizando lo que nos dice el Código Penal del Estado de México, ya que estamos analizando los delitos locales. Vemos que el Código Penal local nos está señalando prácticamente el mismo tipo de conducta para evitar obviamente cualquier acto que sea contrario a estas leyes, tanto pues juristas y sanitarias o médicas. En este caso, también vemos que queda prohibido de manera adicional a lo que ya habíamos visto anteriormente, el retener cadáveres.
porque esto se puede dar sobre todo en hospitales, en CEMEFOS, cuando está en la espera de llevar a cabo como tal una autopsia o necropsia de ley. Entonces, para estos casos primordiales es necesario que si una autoridad va a retener un cadáver, lo argumente, sustente bajo qué motivo o por qué circunstancia estaría reteniendo. La mayoría de las veces lo hacen con el afán, obviamente, de recibir pues cierta cantidad económica para poder entregar el cadáver de la víctima, ¿vale? Algo que pues más que lógico está súper mal, pero lamentablemente también así funcionan algunas autoridades. Pasamos a nuestra unidad 18, donde vamos a ver delitos contra la vida y la integridad corporal. En esta unidad comenzamos con los delitos de lesiones. Las lesiones vamos a entenderlas como un aspecto que no solamente va inherente a heridas, escoriaciones o contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino de manera general también puede ser llamada una lesión, una alteración en la salud o cualquier otro daño que pudiera dejar una huella material en el cuerpo humano, siempre y cuando obviamente se compruebe que la huella material que deja este daño sea causado por una, valga la redundancia, o sea producido más bien por una causa externa, ¿vale? Ya cuando son cuestiones, digamos, patológicas, como tal de malos hábitos, mal cuidado de la salud de la propia persona, no sé, heridas por algún, a lo mejor a practicar un deporte, etcétera, pues ya no entraría, ya no habría como tal lugar para poder hacer un señalamiento de tal naturaleza. Entonces, ¿qué aspectos rescatamos también de las lesiones? Que consistirían en inferir una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días. Esta parte del tiempo es sumamente importante porque también incluso el tiempo que pudiera tardar en sanar una lesión y adicionalmente el tipo de lesión que se encuentre puede jugar un papel importante para poder determinar dentro de la sanción que se ha de aplicar cuál sería la mejor, ¿vale? Y obviamente la que iría en relación al daño que ha infringido la persona. Obviamente estamos hablando de que si una persona a lo mejor cometió el delito de lesiones en un grado precisamente menor, pues podríamos inferir que son lesiones que propiamente van a tardar menos de 15 días en sanar y por tanto no es necesario proceder de manera abrupta en contra del imputado o quien infringió aquellas lesiones. Que por otro lado, cuando ya son lesiones que incluso ya pudieran alterar de distinta manera la salud del individuo, el estado físico, el estado mental, pues ya son cuestiones que se toman como agravantes y por tanto implicarían una mayor sanción. También incluso dentro de estas cuestiones que se han de observar, hay que ser muy reiterativos en vigilar que las lesiones que se han inferido a raíz del delito cometido no impliquen incluso enfermedades seguras o enfermedades incluso incurables que impidan el uso completo o que también llegasen a ocasionar la pérdida de un ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna, de un pie o cualquier otro órgano. Cuando se quede perjudicada para siempre cualquier función orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o en una deformidad incorregible. Entonces, esta deformidad incorregible, pues obviamente se entiende que pues es un aspecto no meramente de estética, sino una deformidad que incluso lleve a la persona a ya no poder llevar una vida normal o como la gente o la sociedad en general entenderemos como normal. Repito, no sería tan relevante el aspecto de la estética sobre este aspecto de verificar
que realmente la lesión sí tenga un rasgo de resultado a largo plazo, o sea, que realmente afecte incluso en la vida cotidiana de la persona. Y también incluso esto nos lleva a nuestro último punto en el cual podríamos ligarlo a delitos cuando son cometidos con agravantes y resulta que también podrían darse una reclasificación en la cual ya sea Ministerio Público o juez optan por no clasificar un delito como lesiones, sino ya como un intento de homicidio o feminicidio, según sea el caso, un intento de privar de la vida a una persona. Repito, dependiendo de la gravedad de estas lesiones. Obviamente, si estamos hablando de una gravedad en extremo, que ya no se puede como tal incluso ni tratar al imputado ni tomar medidas en el asunto, pues es más que lógico que es necesario dar una clasificación distinta. Pasamos al delito de homicidio. En el delito de homicidio, de primera instancia, pues obviamente es lo que todos nos viene a la mente. Es cuando una persona podría privar de la vida a otra, pero atendiendo una serie de circunstancias. La primera, que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada por la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable o incluso por no tenerse al alcance los recursos necesarios. También vemos que otra circunstancia sería que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos después de hacer la autopsia cuando ésta sea necesaria que la lesión fue mortal. Y por otro lado, que el occiso presente lesiones mortales o en su caso se prestare auxilio o se indujere a otro para que se suicide. Son temas muy importantes que no siempre contemplamos cuando hablamos del homicidio. Para empezar, en el homicidio podemos ver diferentes clasificaciones. ¿Por qué? Porque hay homicidio doloso y culposo. Recordemos que hay personas que pueden llegar a provocar la muerte de otra, pero no necesariamente porque así lo hayan planeado o porque incluso se trate de un asesino serial o de un asesino a sueldo o una persona que realmente vaya por la vida planeando hacer un daño. No, puede haber obviamente un homicidio que se cometa en razón de un incidente, de una negligencia, de una falta como tal de atención por pericia, etcétera. Entonces, en estos casos, recordemos, homicidio solamente implica la pérdida o el privar de la vida a una persona, más no va inmerso el aspecto de cómo es que se dio la privación de la vida, porque para ello hay que saber si es un homicidio como tal culposo o si fue llevado a cabo de manera dolosa. Y para tal situación, también nos dice que hay que corroborar, incluso nos dice, tienen que declarar dos peritos cuáles son las causas de muerte, o sea, si realmente la persona falleció por las causas aparentes. Por ejemplo, ¿por qué lo mencionamos? Puede ser que a lo mejor yo vaya manejando y que de repente se me atraviese X persona y pues puede ser que yo vaya a buena velocidad, que yo voy tomando precauciones, que llevo una buena distancia entre los autos que también van cerca del mío, etcétera. Pero esta persona se atraviesa de manera negligente, no tiene cuidado y lamentablemente a raíz de este incidente con el vehículo de haberlo atropellado, pierde la vida. Obviamente, lo que uno deduce es, pues es que esa persona falleció
porque lo atropellaron. Pero también puede darse el caso de que, como le había comentado, pues quien se atravesó de manera, digamos, negligente o sin fijarse fue la víctima. Y lo que no observamos es qué estaba haciendo la víctima antes de perder la vida. ¿Qué fue lo que efectivamente lo llevó a que pues sucediera este acto? Puede ser que incluso se atravesó así porque estaba sufriendo un ataque al corazón. Supongamos estaba pasando por un infarto. Entonces, incluso independientemente de las decisiones que se pudieran inferir en la persona a causa del atropellamiento o del accidente vehicular, entendemos que pues esta persona pudo haber fallecido precisamente a raíz del infarto. ¿Y qué pasa? Se ha llegado a dar que se hacen autopsias o la necropsia de ley y resulta que, pues a pesar de que se quería iniciar una carpeta de investigación por homicidio, por la muerte de la persona en virtud de haber sido atropellado, pues resulta que no fue así, que es una muerte natural, porque esta persona incluso falleció por un infarto, ¿no? Un infarto que realmente incluso, pues yo no pude haber provocado, ¿vale? Entonces esto también es muy, muy importante. El otro punto que también hay que analizar es precisamente que el occiso presente lesiones mortales, que sería como complementario. Efectivamente, una persona podría deducir, pues es que tal persona falleció porque tiene lesiones, porque muestra signos de violencia, porque había testigos de que era una persona que se le violentaba, etcétera. Pero, repito, ya cuando se le hace la famosa necropsia de ley, puede arrojarnos resultados que realmente nos van a sorprender, en los cuales se saca en conclusión que una persona efectivamente no pudo haber fallecido por las circunstancias que nosotros pues habíamos deducido en una connotación de un prejuicio, sino que fueron otras realmente. Y esto es parte esencial. No podemos deducir o sacar conclusiones antes de comprobar. Y en este caso también la persona que presta auxilio o que induce a otra para que se suicide, prontamente también está llevando a cabo una modalidad de homicidio. Y esto también está muy vigente, sobre todo hoy en día con el uso de redes sociales o incluso hasta en menores de edad, menores de entre 10 y 16 años, que típico en la escuela, los niños que bulean, los niños bully, que de repente pues hasta ya les empiezan a decir precisamente frases para motivar a los compañeros a que se quiten la vida, ¿no? Todo dentro de este margen o este afán precisamente, digamos, pues a veces dicen de carrilla, de broma, o incluso pues solamente para molestar, lo cual vemos está sancionado y está penalizado como una clasificación dentro del homicidio. Y pasamos con homicidio en razón del parentesco o relación, que ese es el nombre que recibe de acuerdo a la tipificación en el Código Penal Federal. Pero también esta modalidad de homicidio es conocido como parricidio. ¿Vale? Digamos, el nombre formal es homicidio en razón de parentesco y una manera un tanto corta o informal para hacer como tal alusión al delito sería parricidio. ¿En qué consiste? En que una persona prive de la vida a su ascendiente o descendiente, ya sea consanguíneo en línea recta, como el hermano, el cónyuge, conviviente, compañera, compañero civil, concubina o concubinario, adoptante o adoptado con conocimiento de esa relación. Entonces, pues típicos casos que parecen sacados de un cuento de ficción, ¿no? Que, pues como la abuelita ya me dijo que me va a dejar una herencia el día que ella llegue a faltar,
pues yo no puedo esperar a que ella falte, ¿no? Yo necesito el dinero, al contrario, a mí me hace falta el dinero ahora. Entonces, pues como ya me dijo que ya hizo su testamento y que yo soy la heredera universal, etcétera, pues digo, pues ¿para qué me espero, no? Mejor adelanto los planes de la vida y le doy un pequeño empujón a la abuela para ya poder tomar posesión de la herencia. Entonces, puede ser, por ejemplo, pues como soy su nieta, pues nadie va a sospechar si a lo mejor le pongo algo en el té, en la bebida, en la comida, para que pues enferme y llegue a perder la vida y pues yo pueda tomar posesión de mi herencia. Entonces, en este caso, como hay un conocimiento de la relación que hay entre nosotras dos, repito, pues yo nieta, ella la abuela, es más que lógico que sí se estaría encuadrando la conducta a un homicidio en relación, perdón, en razón del parentesco o relación, también conocido como parricidio, ¿vale? O incluso en una conducta en la cual a lo mejor hay una pelea entre la pareja, como estamos viendo que estamos con el compañero civil, la compañera civil, el conviviente, cónyuge, concubina, concubinario, y en razón de esto, pues hay una pelea y resulta que al calor de la pelea o de la discusión, pues hay agresión física, hay lesiones y aunado a ello también encontramos pues que hay una muerte, ¿no? Ya sea un homicidio o un feminicidio. Para este caso, también vamos a entender que, pues más que lógico, ¿no? Yo sé que Chuchito, Perenganito, Sutanito es mi pareja. Y en el momento en que yo decido acabar con su vida, pues estoy cometiendo no solamente homicidio, sino también la subclasificación del homicidio en razón del parentesco o relación, ¿vale? Entonces, siempre es con conocimiento de esa relación, porque a veces puede darse que una persona acabe con la vida de otra y resulta que son familiares, pero pues también resulta que incluso no sabían, no tenían conocimiento de esa relación. Por ejemplo, que Sutanito tiene problemas con el vecino y un día de estos se agarra a golpes con él mismo. Y resulta que de esos golpes o de esas lesiones, esa riña, pierde la vida. Tal vez esta persona estaría siendo procesada. ¿Qué pasa si de repente surge que el vecino era el verdadero padre de Sutanito o de Perenganito? Que no lo sabía porque a lo mejor la madre lo mantuvo oculto todo este tiempo. Entonces, en ese caso, como incluso para este punto no lo sabía la persona que provocó la muerte, no podemos hablar de un homicidio en razón del parentesco o relación, porque precisamente falta ese conocimiento de la relación. ¿Vale? Entonces es un carácter, un requisito el hecho de que se conozca esa relación por las partes involucradas, tanto la persona que llega a perder la vida como la persona que pues osa a hacer que pierda la vida el pariente como tal. Y seguimos con el aborto. El aborto va a declararse como tal como el hecho de dar muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Cuando hablamos de aborto en cuanto a la tipificación o el abordar el delito, no hablamos incluso de tiempos, ¿no? De que, pues no, no es aborto mientras sea antes de las 12 semanas, antes de los 3 meses, antes de tal tiempo. No, aborto de manera general solamente va a ser relativo al dar muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y recordemos que en mayor parte de la República Mexicana sigue estando penalizado. Y por tanto, ¿quién cometería este delito? Quien hace abortar a una mujer, sea cual fuera el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de ella o aún faltando el consentimiento.
También sería parte del delito quien el médico, el cirujano, comadrón o partera que hiciera abortar a una mujer y pues la persona más importante, ¿no? Dentro de este delito, la madre, quien voluntariamente va a procurar su aborto o lo consiente para que otra persona la haga abortar, ¿vale? En las regiones del país donde se entiende que se está perdiendo esta parte de tipificación del aborto, recordemos que no es como tal la desaparición del delito, solamente es el señalar que el aborto no sería procedente en virtud de tener determinadas semanas de embarazo y siempre y cuando también incluso este embarazo represente un riesgo tanto para la madre como para el propio producto. O en su caso, cuando incluso el producto de la concepción lamentablemente es resultado de una violación, que incluso para este caso sí estaría permitido el aborto, pero siempre y cuando se haga antes de las 12 semanas de gestación del producto, ¿vale? Entonces, como tal, digamos, son excepciones de la ley. Y pasamos a nuestro delito de abandono de personas. Cuando hablamos de el abandono de personas, vamos a ver una índole de actos que implican de diferentes maneras el abandonar a personas, niños incapaces, como tal, que se entiende nos necesitan o con los cuales tenemos un deber, una obligación. El primer tipo de abandono que vemos es el que se hace a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, cuando se tiene esta obligación, aun si no resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, sin importar si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. Es decir, el acto que comete propiamente un padre o una madre de dejar a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o incluso una persona que tenga a su cargo una persona enferma, de igual manera no puede abandonarla. Está cometiendo este delito. Quien sin motivo justificado abandone a sus hijos o a su cónyuge sin recursos para atender a sus necesidades de su subsistencia. Aquí obviamente no solamente hace referencia al hombre, se refiere también a la mujer. Recordemos que en cuanto a las figuras de la paternidad y la maternidad son figuras compartidas. No es como tal de que, pues como yo lo cuido, como yo lo crío, como yo tengo más tiempo que tú, a ti te toca pagar más o te toca solamente cubrir los gastos y pues yo me encargo de la educación. No. Todos los aspectos de un menor se cubren por ambos padres en un 50-50, ¿vale? Entonces, aquella persona que tenga esta obligación para poder dar recursos de subsistencia a la familia y no lo haga, está cometiendo un delito, sea padre, sea madre. También quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina. Es decir, que a mí se me ocurre demandar a mi marido para que me dé una pensión alimenticia precisamente para nuestros hijos, porque son menores de edad y pues ya estamos en proceso de divorcio. Pero resulta que pues al marido se le hace fácil decir, no, pues ¿sabes qué? Pues no tengo solvencia económica, no sé, me acaban de correr del trabajo, no tengo los ingresos suficientes, tengo otros gastos, etcétera. En estos casos tampoco hay que creer que la autoridad o el órgano jurisdiccional se va a quedar con la declaración de la persona y va a decir, pues pobre, ¿no? No tiene para subsistir él mismo o ella misma, entonces, pues, ¿cómo lo voy a obligar a que cumpla con precisamente una obligación alimentaria? No, no es así. El juez va a agotar como tal todas las instancias, va a agotar todos sus recursos para la búsqueda de
pues algún ingreso económico o incluso algún bien que garantice el cumplimiento de esta obligación alimentaria. Y para el caso, pues va a girar diferentes oficios, como tal, exhortos, para solicitar el auxilio de diversas autoridades y llevar a cabo esta búsqueda. Desde instituciones bancarias, en el seguro social como IMSS, ISSSTE, en la empresa para la cual se supone se está trabajando en el momento actual, etcétera. Entonces, cada uno de esos debe de informar si encuentra como tal, repito, un ingreso, una inversión, una cuenta de ahorros, un fideicomiso, una pensión, alguna jubilación, seguro médico, etcétera. Entonces, no es tan fácil tratar de sustraerse de esta obligación y decir, no, pues no tengo dinero, no tengo los recursos, no, pues que le toquen a él, que le toquen a ella, etcétera. No, recordemos que hoy en día todo es 50-50. Todos tenemos una obligación que incluso a la manera moral se entendería que es una obligación del 100% materna, 100% paterna. También quien abandone al cónyuge. ¿Por qué se hace esta separación? Porque también incluso podemos tener familias que se integran solamente por los cónyuges, el esposo y la esposa, ¿no? Entonces, en este caso, quien abandone al cónyuge sin dar ninguna razón, sin ningún motivo aparente, sin tratar incluso de solventar la situación matrimonial, también estaría cometiendo un delito. O quien, habiendo atropellado a una persona de manera ya sea culposa o fortuitamente, no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, ¿vale? Entonces, muchos años se creyó en este mito de que, pues si atropelló a alguien, mejor como se dice absurdamente y coloquialmente, lo remato, ¿no? A mí me conviene más rematar a una persona si lo atropellé que auxiliarlo, porque voy a tener que cargar con esta persona por el resto de mi vida. Entonces, como muchísimas personas traían esta ideología o este aprendizaje absurdo que pues, solamente se aprende de boca en boca dentro de la sociedad, pues es que se obliga a que la persona, repito, sin importar si lo hace de manera culposa o de manera fortuita, se obligue a auxiliar a la víctima de dicho delito. Posteriormente tenemos el hecho de exponer en una casa de exponer en una casa de expósitos a un recién nacido. Es decir, un orfanato como tal, un lugar de aquellos para pues mantener a pequeñitos de manera pues lo más digna posible porque han sido abandonados precisamente por los padres, ¿no? Entonces, en este tipo de lugares como lo serían los hospicios, está prohibido obviamente dejar a los menores. Recordemos que como tal la concepción, la planeación familiar y todos los temas inherentes a los menores y la formación de la familia, porque recordemos que la familia no nada más es papá, mamá e hijos. A veces solamente es papá y papá e hijos, a veces mamá e hijos, a veces solamente, como lo vimos, una familia de pues una pareja, perdón, de dos personas en la cual incluso también con esta variedad o con esta diversidad que encontramos ya en las parejas, que podría ser, pues dos hombres, dos mujeres, una pareja heterosexual, ¿no? Un hombre y una mujer, etcétera. Entonces, pues independientemente de la forma en la cual uno decida integrar una familia, siempre debe tener presente esta obligación cuando decide extender precisamente esta familia, es decir, decide procrear. Entonces, tampoco es nada, ni moralmente hablando, ni legalmente hablando, agradable el hecho de que surjan casos en los cuales hay pequeñitos recién nacidos que hoy en día siguen siendo abandonados en hospicios, en orfanatos o como tal instituciones especializadas para recibir a menores de edad que están en esta calidad de abandono. Y pasamos a la violencia familiar. ¿Y en qué consiste?
en que se lleve a cabo, obviamente, diversos actos de violencia o incluso conductas de dominio. Este control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica se va a llevar cuando la persona con la cual se encuentra unida, ya sea por un vínculo matrimonial o incluso por parentesco de consanguinidad, afinidad civil o concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar, ejerce propiamente este tipo de actos, ¿no? Estamos viendo, no solamente hay violencia física y psicológica, también hay patrimonial y económica. Y es como tal un factor para mantener, digamos, con la cabeza baja a la víctima, ¿no? De que, pues como dependes de mí, como nunca has trabajado en tu vida, como no te superaste profesionalmente, como no tienes a dónde irte, no tienes dinero, etcétera. Entonces, es jugar maquiavélicamente con la mente de la víctima para mantenerla precisamente sometida. Repito, no solamente está como tal la agresión física o psicológica, también hay otros tipos como lo acabamos de ver. Y ya para cerrar esta unidad, vamos a hacer un repaso, un recuento de los delitos locales contra la vida y la integridad precisamente corporal. El Código Penal del Estado de México nos señala que consistiría en los delitos de lesiones, homicidio, feminicidio, auxilio o inducción al suicidio, el aborto, la manipulación genética y la disposición de células y procreación asistida. Entonces, como tal, ya se explicó las lesiones, el homicidio, y lo que no encontramos en nuestro temario es el feminicidio, pero no quiere decir que no esté clasificado a nivel federal. Al contrario, sí está clasificado, está tipificado, está como tal encuadrada la conducta. También es importante tener presentes cuál es la característica o por qué se desata el feminicidio. ¿Es algo propio de un ente del género contrario para cuando externa una cuestión de odio en virtud de que pues se trata de una mujer, de alguien del género contrario, ¿vale? Hoy en día, lamentablemente, podemos ver cómo se clasifican delitos que realmente no tienen estas características tan oportunas de clasificación del feminicidio. Y también en cuanto al auxilio en la inducción, como justamente hace rato comentaba, que se puede dar por medio de redes sociales, en las escuelas, en personas menores de edad de entre 10 y 16 años, etcétera. Recordemos que, pues, prontamente hoy en día la ciudadanía o la civilización le encanta escudarse o estar detrás de un celular, de una pantalla, para poder, pues obviamente, derrochar, despotricar actos de odio. Y uno de esos actos ha de tener como consecuencia precisamente la inducción al suicidio. En cuanto a los últimos dos delitos de la manipulación genética y la disposición de células y procreación asistida, es cuando, pues propiamente, incluso yo de manera regulada, de manera legal, acudo a una clínica para que a lo mejor me auxilien a ser madre. Pero como a lo mejor de momento no quiero ser madre, pero también de momento estoy pensando, pues es que ya, no sé, en 3 años mis óvulos ya no van a estar igual, ¿no? O el esperma de la pareja también ya no va a estar igual. Entonces, en este caso, muchos bancos, muchas clínicas guardan precisamente estas células. ¿Qué pasa cuando nosotros solamente autorizamos a que guarden las células para que sean utilizadas en el momento en que, pues, la persona que lo dejó decida qué hacer con ellas? Y en lugar de ello vemos o nos encontramos con venta precisamente de estas células, ¿no? De los óvulos, del esperma, etcétera, para que puedan llevarse a cabo reproducción con personas que, repito, no hemos autorizado, solamente hubo una autorización para la disposición de las células, ¿vale? Pero prontamente para procrear, para actuar sin consentimiento de las personas que pusieron a disposición estas células, pues prontamente no. Y pasamos a nuestra unidad 19, donde vamos a retomar los delitos contra la paz
y seguridad de las personas. Continuamos con el allanamiento de morada. El allanamiento de morada va a entenderse como una forma de invasión. Es el introducirse, ya sea de manera furtiva o de manera engañosa, a una vivienda, a un aposento, a una dependencia de una casa habitada, un departamento, etcétera. Entonces, para tal caso, pues se entiende que incluso si yo llego a ingresar a la casa de X persona sin invitación alguna, sin que me diga, pues puedes pasar o puedes venir o puedes, o estás en tu casa prácticamente, pues obviamente yo estoy cometiendo un delito. Y en razón también de esta circunstancia de que solamente se puede acceder a un departamento, vivienda, aposento o dependencia de una casa habitada con autorización de la persona, precisamente, valga la redundancia, autorizada para ello, implica que no se deje de lado incluso a aquellas personas que, por ejemplo, están arrendando el inmueble donde están viviendo, ¿no? Sí, ¿qué pasa si no nos externa esto el Código Penal y nos dice, pues nada más las personas propietarias tienen derecho a hacer un señalamiento sobre el allanamiento de morada? ¿Qué pasa con aquellos que realmente no viven en casa propia, sino están arrendando? No se les puede dejar fuera del alcance de la ley, ni tampoco puede decirse que estas personas no tienen derecho a exigir una justicia de manera pronta. Entonces, para tal caso, independientemente de que yo no soy propietario, pero vivo en tal casa, vivo en tal departamento, vivo en tal aposento, y eso me da derecho, es más que suficiente para denunciar el hecho de que, pues, X persona allanó mi morada, ¿no? Ya sea porque ingresó a la fuerza, ya sea porque ingresó con la intención de robar objetos, valores, como tal, en general lo que encontrará, ¿no? Dinero. Entonces, ya para este caso, también vemos que también da pauta a aquellas personas que no precisamente tengan derecho de propiedad, pero como están habitando ahí, sí tienen derecho a hacerse como tal de un lugar dentro del proceso. También es entendido como una conducta que se realiza en despoblado o en paraje solitario y haciendo violencia para obtener un lucro o, en su caso, exigir su asentimiento para cualquier fin y cualesquiera que sean los medios. Y dentro de este mismo grado de violencia que se podría presentar, va a haber también incluso una conducta tipificada adicional, ¿vale? Entonces, como tal, vemos que no es bueno, incluso desde el hecho de ingresar a una casa, a un inmueble, sin invitación, ¿no? Independientemente de que yo no tenga intención de robar o de esculcar, de ver qué obtengo, de qué me beneficio, independientemente de que yo no tenga ese objetivo, puede implicar una consecuencia grave en caso de que alguien me señale por haber allanado precisamente su morada, porque ingresé sin su consentimiento. Y pasamos a nuestra unidad 20, donde vamos a hablar de los delitos de la privación ilegal de la libertad y otras garantías. En esta unidad solamente vamos a retomar lo que nos dice el Código Penal local, que sería el Código Penal del Estado de México, donde nos señala que estos delitos consistirían en el hecho de que un particular prive a otro de su libertad, ¿vale? Así de simple, así de sencillo. Pues yo no quiero que Perenganito salga de esta casa, de este departamento, de esta oficina, de este lugar en general. Yo no quiero que abandone como tal el lugar. Entonces estoy privando ilegalmente a una persona. También cuando se lleva a cabo esta privación, pero con lujo de violencia, que se entendería sería tomado como un agravante y por tanto, pues una de las tantas consecuencias de actuar de esta manera.
También el hecho de privar de la libertad a un menor. ¿Por qué se separa esta forma de privación? No es lo mismo hablar de una persona mayor o de un menor, porque recordemos que los menores de edad están dentro de un grupo entendido como aquellos de los vulnerables, ¿vale? Entonces, pues incluso podríamos decir que tiene una sanción mayor. También la sustracción de un hijo, que implica, ojo aquí con ese tema, implica que esta sustracción la lleve a cabo alguno de los padres, entendiendo como tal como los progenitores, o quienes tengan de momento el ejercicio de la patria potestad o la custodia del menor. ¿Vale? Entonces, puede ser que yo esté separada, que yo a lo mejor tengo dos hijos que son todavía menores de edad y resulta que el padre de mis hijos pues me peleó la guarda custodia y la patria potestad y pues aunado a ello el juez se lo otorgó y me prohibió o a lo mejor me redujo el tiempo para poder convivir con los hijos. Entonces, independientemente de que yo diga, no, pues es que yo soy su madre, yo tengo derecho, a mí también me corresponde, yo no les voy a hacer ningún daño, ni que les fuera a hacer algo. No, pues obviamente si una autoridad ya está como tal señalando que yo no puedo tener, digamos, esta convivencia con los hijos, pues con la pena, pero estoy cometiendo un delito. Repito, independientemente de que no tengan malas intenciones o incluso que sea pues propiamente la madre, ¿no? Yo no tendría como tal este derecho. Y tenemos también la extorsión. La extorsión que pues consiste en una conducta en la cual la persona es sometida a cierto tratamiento para, a través de violencia tanto psicológica como moral, dé paso a una conducta pues que realmente no le gustaría permitir, ¿vale? Pero que lo está, digamos, consecuentando y permitiendo derivado a estas conductas en las cuales estamos representando una actitud de, repito, como tal amenaza, una conducta como tal en la cual se está obligando a una persona a hacer algo que realmente pues no quiere, etcétera. También tenemos el asalto y el requerimiento de pago de un pago de manera ilícita. También la irrupción de un evento público. Pasamos a nuestra unidad 21, donde vamos a ver delitos en contra de las personas en su patrimonio. E iniciamos con el robo. El robo va a ser aquel delito en el cual una persona se apodera de una cosa ajena mueble. Muy importante, hacemos una pausa hasta aquí. El robo nos está diciendo el propio código que solamente es sobre una cosa ajena mueble, ¿vale? En otros módulos, sus profesoras ya les han hecho como tal hincapié en cuál es la naturaleza de una cosa mueble y una cosa inmueble. Inmueble, recordemos que son aquellas que por su naturaleza no se pueden mover del lugar. Una casa, un terreno, un edificio, etcétera. Y cuando hablamos de una cosa mueble, es aquello que efectivamente, pues de manera contraria, por su naturaleza, sí puedo yo moverlas y disponer de ellas para ponerlas en otro lugar, ¿no? Como los valores, dinero, joyas, un auto, una motocicleta, eh, no sé, artefactos de oro, piedras preciosas, etcétera. Entonces, como tal, esos son objetos muebles que por su naturaleza efectivamente se pueden trasladar de un lugar a otro. Entonces, cuando hablamos de que el robo solamente es encaminado a apoderarse de una cosa ajena mueble, es decir, que por su naturaleza se puede mover, si nosotros algún día llegamos a escuchar que alguien emplea como tal la palabra robo para referirse a que está siendo violentado para que le, entre comillas, ¿no? Le roben su casa, es un término incorrecto.
Repito, una casa es una cosa inmueble y por tanto no aplicaría el robo, ¿vale? Para un objeto inmueble no aplica que se denomine robo. También vemos que esta actuación se daría sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Como ejemplo, tenemos el apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble, si ésta se halla por cualquier título legítimo en poder de otra persona y no medie consentimiento. Otro ejemplo que nos marca el Código Penal sería el uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda disponer de los mismos. Y efectivamente, aquí estamos haciendo referencia a los delitos que llegan a cometer personas que se roban la luz, ¿no? Que ponen un diablito, se conectan de manera ilícita, sin pagar por dicho servicio. O incluso el famoso huachicoleo, ¿no? El robo como tal de este fluido que pues representa como tal energía para pues operar ciertos pues desde autos hasta cierta maquinaria o incluso ocuparlo como una fuente precisamente de energía en cualquier tipo de maquinaria que así lo permita. Entonces, en este aspecto lo enfatizamos con estas dos conductas, ¿vale? Y también quien comercialice en forma habitual objetos robados a sabiendas de esta circunstancia, ¿vale? Que recordemos que incluso también el hecho de no conocer la naturaleza o el origen de un objeto no nos va a eximir de que seamos investigados en caso de que se nos sorprenda vendiendo, como lo estamos leyendo, vendiendo o comercializando dicho producto, no nada de que no, pues es que no sabía que era robado, no sabía el origen, a mí me lo vendió perenganita, etcétera, pues con la pena, pero de esa manera no podemos como tal, digamos, sustentar o pretextar que pueda darse pie a este tipo de actos. Y continuamos con el abuso de confianza. El abuso de confianza va a consistir en que una persona pudiera disponer para sí o para otro de cualquier cosa ajena mueble que se le haya transmitido a la tenencia, pero no el dominio. Y nuevamente vemos que procede sobre cosas ajenas muebles. Repito, que por su naturaleza se pueden mover de lugar, se pueden trasladar, se puede precisamente disponer de ellas. Entonces, ¿qué es transmitir la tenencia pero no el dominio? Es prácticamente cuando nos prestan algo. Ah, pues Perenganita me prestó su coche. Recordemos, es un préstamo. No quiere decir que nos lo esté regalando o que tengamos incluso algún derecho sobre el coche. No porque a mí me lo presten, quiere decir que yo tengo derecho incluso a venderlo o a modificarlo, ¿no? Ya nada más porque a mí se me da la gana o porque se me ocurrió que era buena idea. Es más que obvio que no. En ese caso, si yo decido actuar de esa manera, estoy llevando a cabo el delito de abuso de confianza. También podría determinarse cuando una persona podría disponer de usar una cosa y su dueño, de su dueño, perdón, y este ha sido embargada y la tiene en su poder con carácter de depositario judicial. O en dado caso lo tiene en prenda y lo conserva en su poder como depositario a virtud de un contrato celebrado con alguna institución de crédito en perjuicio de esta, que pues es cuando una autoridad opta precisamente de quitarnos la tenencia de ciertas posesiones como una medida de garantía y también pues obviamente de advertencia y también para pues muchos una forma de castigo, ¿no? Entonces, en este caso también podría darse cuando a mí una autoridad me dice, ah, pues sabes qué, guarda este auto, esta bicicleta, esta motocicleta, estas joyas, para pues que queden precisamente depositados en alguien de confianza mientras se resuelve el proceso.
y que yo me aproveche de esta situación y dispongo de la moto, dispongo del auto, los utilizo como si fueran míos en lo que se resuelve el caso, etcétera, cuando no debería de ser así. No debe de haber un desgaste en los objetos que se me están depositando precisamente para su cuidado o resguardo. También el hecho de disponer de la cosa depositada o sustraerla del depositario judicial o el designado por o ante las autoridades administrativas del trabajo. Y también el hecho de que una persona haga aparecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponda la propiedad. Pasamos con el delito de fraude. El fraude va a ser aquel engaño o aquel aprovechamiento que precisamente lleva a la víctima a hacerse precisamente por estas características una persona idónea para ser parte de este fraude. ¿Vale? Pues como a lo mejor es muy fácil que yo me equivoque, como es muy fácil que a mí me engañen, es muy fácil que yo no me dé cuenta si a lo mejor están llevando a cabo actos que no son lícitos, etcétera, pues por ello mismo incluso yo podría tener un rasgo que me hace idónea para que sea como tal víctima de un fraude. ¿Quién podría cometer dicho delito? Quien tenga dinero, obtenga, perdón, dinero, valores o cualquier otra cosa ofreciendo encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la dirección o patrocinio de un estado ante un asunto civil, administrativo, si no efectúa aquella o no realiza esta. También quien por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende, la hipoteque, la empeñe o grave de cualquier otro modo. También quien obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro un documento nominativo, perdón, a la orden o al portador contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no puede pagarle. Y por último, quien compra una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al contado y de manera posterior se rehúse precisamente a pagar este precio al contado, ¿no? Que de repente nos digan, no, pues sabes que yo no te lo voy a pagar al contado. Te voy a dar abonos, te voy a hacer pagos de esta manera, al principio te voy a hacer depósitos, después va a ser en efectivo. No, eso también sería conocido como fraude. Y pasamos al delito de extorsión. La extorsión va a entenderse como un hecho en el cual la persona va a obligar a otra a dar, a hacer, a dejar de hacer o a tolerar algo. ¿Para qué? Para obtener un lucro para sí o para otro, o causando a alguien un perjuicio patrimonial. Quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado durante el matrimonio o el concubinato oculte, transfiera o adquiera a nombre de terceros bienes, también va a estar cometiendo no solamente extorsión, sino incluso fraude familiar. Recordemos que varias de esas conductas se tipifican con un solo escenario de circunstancias. Vamos al despojo de cosas, inmuebles o de aguas. Aquí hago una pequeña remembranza. Recuerdan que en el apartado de robo nos decía que solamente era para cuando alguien quitaba la posesión de un objeto, pero de naturaleza, pues, mueble. En este caso, cuando una persona nos quiere, como lo dice el propio título del delito, despojar, cuando nos quiere quitar aquellos bienes inmuebles, una casa, tierras, pozos, como lo estamos viendo, etcétera, es despojo de inmuebles o de aguas, ¿vale? Entonces, digamos, sería como el equivalente al robo, pero dirigido a estos aspectos que no se regulan prontamente dentro del robo. También podría cometer el delito quien de propia autoridad ocupe un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona
o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante. Por ejemplo, que a lo mejor yo tengo una casa de la cual pues estoy celebrando un contrato de arrendamiento que incluso pues está registrado y que consta propiamente ante la autoridad. Y que a pesar de que yo estoy celebrando un arrendamiento, un contrato con mis inquilinos, pues yo de la nada digo, ¿saben qué? Pues ahora yo también voy a vivir en esta casa, ¿no? Yo voy a tomar como tal posesión y pues con la pena, pero ustedes se me van, ¿no? Ustedes ya no son los ocupantes. Más que lógico, si yo estoy haciendo esto de manera arbitraria, sin llegar al término del contrato que yo celebré o de como tal del convenio que yo hice, pues es más que lógico que estoy cometiendo despojo de cosas inmuebles. Aquí lo estamos viendo, incluso aunque tenga autoridad sobre este bien. O también quien cometa despojo de aguas. Como les decía hace rato, también podría tratarse de pozos, ¿no? O de prontamente lagos que estén dentro de una propiedad privada, etcétera. Y pasamos al daño en propiedad ajena. Este daño también tiene una serie de conductas encuadradas muy distintas unas de las otras. ¿Por qué? Porque el daño en propiedad privada, en propiedad, perdón, ajena, podría clasificarse en el hecho desde causar un incendio, inundación, explosión, un peligro de daño, desde en un edificio, en una vivienda, un cuarto, en ropas, muebles, en archivos públicos o notariales, en bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos públicos. También en montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier género, ¿vale? Repito, puede ser causar un daño ya sea como un incendio, ya sea una inundación, ya sea una explosión con daño o peligro. Y para cerrar esta unidad, retomamos los delitos locales de acuerdo al Código Penal del Estado de México, el cual nos enmarca que están tipificadas las conductas que corresponden al robo, al apigeato, que ahorita me regreso a explicarlo, al abuso de confianza, al fraude y al fraude familiar, al despojo y al daño en los bienes. Para el caso del abigeato, ¿en qué consiste? Porque es un delito en contra del patrimonio. Porque hablando del Código Penal del Estado de México, es una entidad precisamente donde abunda la introducción de ganado bovino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si de repente una persona se apodera de una o más cabezas de ganado ajeno sin consentimiento de quien pueda legalmente disponer de ellas? A digamos, a esta subclasificación o a esta especie de robo, se le estaría denominando, como lo estamos leyendo, abigeato. Y pasamos a nuestra unidad 22, donde vamos a ver delitos de encubrimiento y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Encontramos el encubrimiento. El encubrimiento ya lo hemos escuchado incluso desde nuestra materia de derecho penal. En pocas palabras, recordemos que el encubrimiento consiste en el acto por el cual una persona se entera que va a suceder un delito o que está sucediendo un delito o que sucedió un delito. Y a pesar de ello, a pesar de saber cómo sucedió, quién lo cometió, dónde está el objeto, los instrumentos del delito, con qué objetivo se llevó a cabo, etcétera, pues no pudiera como tal dar esta participación, ¿no? Que no nos dice como tal, pues ¿sabe qué? Policía o autoridad del Ministerio Público, yo tengo conocimiento de este delito porque pues aquí tengo las pruebas. Entonces, en lugar de hacer eso, ¿qué pasa? Se calla. La mayoría de las veces se entiende que incluso en el encubrimiento hay circunstancias por las cuales se da, sobre todo aspectos económicos, ¿no? O como tal intereses personales. También quien preste auxilio o quien oculte el producto, como les decía,
quien no oculte o favorezca el ocultamiento del responsable, es decir, pues me están investigando a Perenganito para saber hacia dónde se fue, si se fue para su entidad federativa, para fuera del país, para alguna otra región, etcétera. Y que yo incluso me niegue a prestar este auxilio de cooperación y que incluso yo mantenga a la persona imputada resguardada en mi casa para que no pueda ser procesado. Eso también sería como tal encubrimiento. También cuando no se da auxilio a la investigación, cuando se impide la consumación de los delitos que se sabe van a cometerse y se están cometiendo o salvo tenga obligación de, pues obviamente, omitir esta conducta. Adicionalmente, vemos que podría darse el encubrimiento cuando altera, modifica o perturba ilícitamente el lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo una persona que no tiene nada que ver con el mismo. O quien desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia. Y pasamos a operaciones con recursos de procedencia ilícita. Cuando hablamos de este tipo de delitos, hablamos de delitos que consisten en adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y pues prácticamente incluso para dar pie a toda esta serie de conductas que está en el primer punto, pues tendríamos que hacer pasar ese dinero por dinero que proviene de una actividad lícita, ¿no? Lo cual va a ser prácticamente imposible y se tendría que dar gracias a lo que comúnmente conocemos como lavado de dinero. Como tal, presentar el dinero como si lo hubiéramos obtenido de manera lícita en algún negocio que pues está acorde a la ley y que realmente incluso sí se declara. También quien oculte, quien encubra o quien pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, ¿vale? Entonces, prontamente de manera general, entendemos que las operaciones con recursos de procedencia ilícita se dan porque pues es necesario pues obviamente gastar lo que se obtiene de este negocio sucio, ¿no? Vamos a decirlo así. Pero adicionalmente a ello, pues como no lo podemos gastar haciendo nada más porque pues tenemos que dar cuentas a Hacienda, a las autoridades, ¿no? No se sale ese dinero si a lo mejor no estás trabajando o en lo que trabajas o te desempeñas no da para que tengas esos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Pues declaro que los estoy obteniendo en otro tipo de negocio que se consideraría lícito. Y pasamos a nuestra unidad 23. En esta unidad 23 vamos a ver los delitos electorales y en materia de Registro Nacional de Ciudadanos, pero realmente se reduce a un solo tema de los delitos locales en contra del proceso electoral. ¿Por qué? Porque la materia como tal electoral está prontamente resuelta y comprendida por una serie de ordenamientos, por leyes, como la LEGIPE, el RE, como tal la organización interna, la administración prontamente del Instituto Nacional Electoral, la composición de los OPLES, etcétera. Entonces, en este caso, ¿quién tiene como tal o quién tiende a llevar a cabo este tipo de delitos, que son los que se comprenden de manera local? Quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley, es decir, que está a lo mejor suspenso en sus derechos políticos o que incluso a lo mejor no nada más está suspenso, sino además quiere votar con una credencial, supongamos, falsa, ¿no? También quien quisiera votar más de una vez en una misma elección. Recordemos que solamente tenemos derecho a votar una sola vez por elección, solo una.
quien haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o de su sufragio. En este caso, pues, ¿qué es como tal el proselitismo? Es el incitar, ¿no? Que yo el día, exactamente el día de las votaciones, que se entiende que es el día de la jornada, que inicia la jornada, más bien, que yo llegue a una casilla a decirles a todos que voten por tal partido político o por tal candidato. ¿Vale? O que incluso llegue con una playerita de estas que dan los partidos políticos, con una gorrita, con una bolsita que tenga como tal, pues obviamente cualquier alusión a algún partido político o candidato. Eso es un delito, ¿vale? Y prontamente también a que pues no se haga esta veda electoral, un periodo de silencio, un periodo de reflexión para que cada ciudadano pueda decidir a su criterio, a lo que investigó, a lo que cree que conviene como tal al entorno social, cuál sería el mejor de los candidatos, cuál sería el mejor o la mejor para ocupar el cargo por el cual pues está pues, en la contienda. Entonces, prontamente, eso es un delito. Hay que dejar que cada quien decida sobre quién quiere como tal represente el poder. También tenemos como delito quien obstaculice o interfiera dolosamente en el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y el cómputo, el traslado y entrega de paquetes y la documentación electoral, o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales. Es decir, aquí tenemos una infinidad de actos que se llevarían a cabo incluso en uno solo. Puede ser cuando una persona simple y llanamente, pues, como les decía, hace proselitismo electoral, ¿no? Empieza a decirles a todos por quién votar o incluso quiere robarse como tal la urna con los votos, quiere como tal, de cierta manera, inmiscuirse en la votación sin tener como tal un papel dentro de la misma. Recordemos que solamente los funcionarios electorales son quienes pueden tener, digamos, este acceso a la organización de las elecciones. Y también podría entenderse como delito quien recoja en cualquier tiempo sin causa prevista por la ley credenciales para votar de los ciudadanos, obviamente con fines que ustedes ya se imaginarán que sería el obtener votos para un partido o un candidato como tal que le sea pues su simpatizante. También quien solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero, vota recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral. Quien el día de la jornada electoral viole de cualquier manera el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto. O sea, es decir, que pues estamos presionando u obligando a alguien a quien nos diga, a que nos diga por quién votó, quien vote o pretenda votar con una credencial para votar que no, de la cual no sea titular, es decir, prácticamente usurpar la identidad de alguien más. Y por último, quien el día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto. Es decir, condicionar el famoso acarreo, ¿no? De que, pues, ¿saben qué? Yo los llevo a votar, pero voten por tal partido político o por tal candidato, ¿no? Yo los traslado, yo los regreso a sus casas, pero ya saben por quién tienen que votar. Entonces, eso como tal también es un delito. Y pasamos a nuestra siguiente unidad, que sería la unidad 24. En ella encontramos los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Dentro de esta unidad encontramos los delitos que van inherentes a las actividades tecnológicas y peligrosas. Y prácticamente se reduce a conductas donde ilícitamente o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad se realizan actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación, exportación, transporte, abandono, desecho, descarga o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características tanto corrosivas como reactivas, explosivas, tóxicas,
explosivas, inflamables, radiactivas u otras análogas y lo ordene o, en su caso, autorice que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. También quien de manera ilícita pudiera realizar conductas con sustancias enunciadas en la ley o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. Muchos de ustedes se preguntarán, bueno, si existe como tal esta regulación, ¿por qué hay tantas industrias, empresas como tal, que efectivamente se encuentran operando y que siguen generando un impacto al ambiente? Toda empresa como tal, toda industria, siempre va a generar este impacto al ambiente, siempre va a dañar tanto el ambiente, la capa de ozono, en virtud del empleo de estas tecnologías y materiales como tal tóxicos, análogos, inflamables, radioactivos, etcétera, ¿no? Siempre. Pero obviamente también hay una limitante, ¿no? Hoy en día, pues resultaría un tanto imposible parar de momento así en seco todas las actividades y evitar el gran impacto como tal de contaminación que se da. Sería imposible, repito, de un momento a otro, o sea, parar todo, porque obviamente todo concierne una afectación tanto a la economía, la producción de productos, como tal, mercancías, productos de primera necesidad, servicios también, obviamente incluso ni hablar de los trabajos, etcétera. Entonces, no es algo que se pueda frenar de un momento a otro. Eso sí, como comentaba, está controlado, está como tal, de cierta manera, vigilado por autoridades precisamente ambientales. Y en este caso, ¿cuáles son los ejemplos más claros que nos señala el Código Penal Federal de estos delitos que se podrían cometer con actividades tecnológicas y peligrosas? Podría ser el hecho de emitir, despedir, descargar en la atmósfera, autorizar u ordenar gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, a la flora o a los ecosistemas o al ambiente. También quien genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica provenientes de fuentes emisoras de competencia federal que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas o al medio ambiente. Posteriormente, también dentro de esta unidad, tenemos los delitos que conciernen en una afectación a la biodiversidad. Estos delitos también van a verse reflejados en actos en los cuales personas podrían introducir al territorio nacional o traficar con recursos forestales, flora o fauna silvestre, viva o muerta, ya sea sus productos o derivados que padezcan o hayan padecido, según corresponda a alguna enfermedad contagiosa que pueda ocasionar su diseminación o propagación del contagio a la flora, a la fauna o a los recursos forestales o a los ecosistemas. Entonces, incluso aquí hacemos alusión a que muchas personas siempre van por la vida como que, pues yo soy pro ambiente, yo soy pro vida, soy vida ambiental, perdón, enfocándolo bien, pues, eco-friendly también, o sea, toda una persona amigable con el ambiente, hace lo posible por no generar un gran impacto, incluso en cuestiones también de contaminación, trayendo un poquito el tema, a la biodiversidad, ¿no? Pero hay personas que lamentablemente, a pesar de que tienen estas excelentes y buenísimas intenciones con el planeta, han llegado a cometer errores garrafales. ¿Por qué? Porque hay personas que sin empaparse del tema, sin tener como tal una medida de precaución para abordar estos temas y abordar también incluso el apoyo a este tipo de encomiendas en pro de la biodiversidad, del ambiente, de repente se les da, por ejemplo, por liberar a lo mejor especies animales, pero repito, no se empapan, no se cultivan en cuanto a cómo es la manera correcta de liberar especies. Hay personas que de repente, por ejemplo, dicen, pues es que yo tengo una tortuga.
pero esta tortuga pues ya no la cuido, ya no le doy atención, la voy a liberar. Y no se da la tarea de ver en qué ambiente es donde debería de desarrollarse esa tortuga, a qué ambiente corresponde. Y de repente la liberan y esa tortuga de repente ya se está reproduciendo o esas tortugas se están reproduciendo en un ambiente que no les corresponde. Y por ende, como no son una especie que vaya acorde a este ambiente, empiezan a reproducirse de manera desmedida e incluso pueden crearse como una especie de plaga, que a su vez también incluso podría dar paso a la desaparición de otras especies que se entiende si son, digamos, digamos, vamos a referirlo como oriundas, que son originarias de ese ambiente y por tanto llegan a alterar todo un ecosistema, ¿no? Lo mismo pasa cuando se llegan a liberar, por ejemplo, aves, que estas aves, por ejemplo, pues no me gusta ver a las aves que estén encerradas, no son para tenerlas en jaulas, etcétera. Entonces, voy a liberar a las aves que encuentre como tal encerradas. Y está bien, las liberan, pero repito, no se empapan de como tal estos temas en cuanto a la biodiversidad, los ambientes, los ecosistemas, y pues prontamente provocan que estas aves se reproduzcan de igual manera, se entiendan casi como una plaga y terminen acabando incluso con especies que sí son originarias del ecosistema con el cual están acabando y terminan de cierta manera trastornando todo un ecosistema. Entonces, todos estos aspectos son importantes en el tema de la biodiversidad. Ejemplos más puntualizados de estas problemáticas y de esas conductas que se entenderían como delito, nos señala el Código Penal Federal, que sería el desmontar o destruir la vegetación forestal, el cortar, arrancar, derribar o talar algún o algunos árboles, o cambiar el uso de suelo en terrenos forestales sin la autorización expedida por la autoridad competente. ¿Vale? Entonces, justamente también incluso volvemos a abordar lo que nos señalaba este delito en el primer párrafo. Cuando una persona a lo mejor dice, pues voy a traer árboles, voy a traer vegetación para, pues obviamente sembrarlos aquí, en X territorio. Pero nuevamente no investigan dónde es el ambiente idóneo. O en su caso, llegan a alterar la salud de otras especies en flora silvestre, porque resulta que ya traen como tal, digamos, una especie de enfermedad contagiosa y que brota y nuevamente altera el ecosistema, porque ya dañó incluso al resto de la flora silvestre, ¿no? Entonces son aspectos que pues está muy bien que nos queramos como tal relacionar, inmiscuir, que queramos como tal apoyar, pero hay que informarnos debidamente antes de actuar, porque pequeños cambios que nosotros pensamos que no son incluso trascendentales, pueden llegar a alterar todo un ecosistema. Y pasamos con los delitos contra la gestión ambiental. En esta especie de delitos, que nuevamente estamos en aras del ambiente, ¿quién cometería este delito? Aquella persona que pudiera transportar o consentir, autorizar u ordenar que se transporte cualquier residuo considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas a un destino para el que no tenga autorización para recibirlo, almacenarlo o desecharlo o abandonarlo. Recordemos que también incluso gran parte del impacto ambiental es por el desecho de residuos de mala manera. Los residuos, dependiendo de qué tipo de residuo sea, se tienen que deshacer de una manera especial, de una manera metódica, para evitar precisamente este tipo de impacto al ambiente. No es como tal tan fácil como ir y derramar material tóxico o inflamable en ríos, en lagos.
¿no? Contaminando y acabando por completo con estos ríos y lagos y sobre todo con las especies que habitan en ellos. También quien asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la normatividad ambiental federal. Recordemos que, pues hace ratito lo comentaba, no se puede parar la industria, tanto tecnológica como la industria como tal en general de producción, de transporte, fabricación, todos esos temas, no se puede, pero sí se puede regularizar. Entonces, prontamente, en cuanto a estos temas, se tendría que llevar a cabo mediante autoridades y prontamente representantes de estas autoridades que tienen que rendir estos informes, asentar datos para controlar que aquellas personas que así lo señale la ley, pues estén dentro de estos estándares, dentro de estos límites en cuanto a emisiones de pues contaminación, gases o cualquier otro detalle. ¿Vale? Entonces, aquella persona que se preste para asentar datos falsos o información falsa a las autoridades está cometiendo también un delito. También quien destruya o altere u oculte información, registros, reportes de cualquier otro documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la normatividad ambiental federal. Y también quien preste sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia ambiental y faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al ambiente. Y también quien no realice o cumpla las medidas técnicas correctivas o, en su caso, de seguridad necesarias para evitar un daño o un riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial le ordene o imponga. Y pasamos brevemente a hacer un recorrido por los delitos locales en contra del ambiente, que son, recordamos, los que se contemplan en el Código Penal del Estado de México. Estos delitos consistirían en delitos contra la flora y la fauna silvestre de manera general y también ya tipificado el maltrato animal. Los de la flora y fauna silvestre pues obviamente se reducen a los que ya estuvimos viendo en los temas anteriores. Solamente aquí abordamos de manera adicional el maltrato animal, que como ya sabemos es referente tanto a la tenencia de mascotas como el hecho de tenerlas en buenas condiciones. Adicionalmente, tener solamente especies que realmente sean consideradas aptas para tenerlas propiamente pues en casa, ¿no? Como tal, como mascotas. Prontamente hablando pues de los animales comunes que son precisamente entendidas como mascotas, como los perros, los gatos, recordemos que es tenerlos en condiciones dignas, ¿no? No tenerlos al sol, no tenerlos en la azotea, como tal al aire libre por mucho tiempo, solamente pues para cuestiones de que se despejen, de entretenimiento, de juego, esterilizarlas, vacunarlos, también no inducirlos a una reproducción desmedida, ¿no? Sobre todo este aspecto de que, pues como tengo un perrito de tal raza, hago que se reproduzca para vender las crías, ¿no? Vendo los cachorritos, porque como es una especie, una raza pura, los voy a vender, ¿no? Voy a lucrar precisamente con la reproducción de mi mascota. Eso también es un delito. ¿Vale? Entonces, todos estos aspectos están contemplados de cierta manera en el Código Penal del Estado de México. Y pues ya vamos a finalizar nuestra materia de delitos en particular, esta materia muy interesante. Repito, no son todos los delitos, pero pues vamos a ver los más importantes y relevantes, ¿no? Entonces, ya para finalizar en esta materia, abordamos nuestra unidad 25, donde vamos a ver delitos en materia de derechos de autor y prácticamente solamente comprende un solo tema. Y de este tema, para finalizar, ¿qué rescatamos? Refiere a los delitos en contra de los derechos de autor, el hecho de especular en cualquier forma con libros de texto gratuitos
que distribuye la Secretaría de Educación Pública. Especular en distintas maneras, ya sea para imponer ideologías, formas como tal de asentamiento, gobierno, credos, etcétera, que no son propios, obviamente, de la educación básica, de la educación como tal que corresponde a y a la difusión de material que corresponde a la Secretaría de Educación Pública. También, obviamente, el no lucrar con ellos. Son de texto gratuitos, ¿vale? No pueden ponerse a la venta. También aquí se alude al hecho de que el editor, productor o grabador que a sabiendas produzca más números de ejemplares de una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor que los autorizados por el titular de los derechos, pues no esté como tal lucrando, ¿no? Entonces, en este caso, siempre sobre este tipo de obras se va a establecer cuántos ejemplares, cuántas copias se pueden llevar a cabo, cuántas se pueden producir. Pero, pues ya obviamente una vez que cualquier persona se aproveche esta situación y produzca o fabrique más de las autorizadas, está cometiendo un delito en materia de derechos de autor. También a quien señale de forma dolosa o con fin de lucro y sin la autorización correspondiente, obras protegidas de la Ley Federal de Derechos de Autor. Siempre que utilicemos obras, recordemos que tenemos que citar a quién corresponde dicha obra, ¿no? De quién la originó y pues sobre todo quién tiene los derechos como tal. Entonces, es una forma en la cual se puede controlar el hecho de que no se haga mal uso y que obviamente aquella persona que haga citaciones lo haga de manera debida, pagando por ello. También a quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor en forma dolosa con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar al titular de los derechos de autor o en los derechos conexos, ¿vale? También a quien fabrique con fin de lucro un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación. Es decir, siempre va a haber programas que nos auxilien a proteger, a resguardar información importante o programas importantes, bases de datos importantes de los equipos como tal tecnológicos, como lo estamos viendo de aquí de manera específica, de computación. Entonces, quien realice, quien cree o quien utilice uno de esta naturaleza para poder, de cierta manera, violar la integridad de dicho programa o de dicha información, está cometiendo un delito en contra de los derechos de autor. También a quien grabe, transmita o realice una copia total o parcial de una obra cinematográfica protegida, exhibida en una sala de cine o lugares que hagan sus veces sin la autorización del titular del derecho de autor o derechos conexos, ¿vale? Entonces ya con este tema terminamos en cuanto a que pues hay que respetar precisamente estos derechos de autor. En el último punto, realmente, eh, anteriormente se hacía énfasis y se hacía referencia a la explotación precisamente de la obra cinematográfica, porque como saben, hace años existían los CDs, los DVDs, incluso pues todavía las memorias USB, ¿no? Donde se distribuían, donde se divulgaban este material sin tener como tal, como le estamos leyendo, estos derechos de autor, ¿no? O sea, nadie pagaba por tener como tal acceso a estas obras cinematográficas. Sin embargo, pues hoy en día incluso ya hay otras formas en las cuales en la actualidad se puede tener acceso sin pagar por estos derechos de autor. Se entiende que plataformas de streaming como conocemos hoy en día, que utilizamos de entretenimiento, son para, pues obviamente, tener acceso a estas obras cinematográficas, ¿no? Y también se entiende que dichas plataformas pagan por derechos de autor para acceder a dichas obras, ¿no? Pero ¿qué pasa incluso con aquellas aplicaciones que incluso hasta nos mandan link de diferentes lugares de que accede a este link
y puedes ver todo este material gratis, ¿no? No tienes que pagar para acceder. Obviamente también incluso aquí estamos ante delitos que son en contra de los derechos de autor, porque también esas plataformas no están pagando propiamente por hacer uso de estas obras cinematográficas o también incluso, pues digamos, de series, ¿vale? Aquí también rápidamente retomo la parte de la piratería. ¿Se acuerdan que en la primera clase se hacía alusión a la piratería y que pues, tomé la opción de hacer hincapié en que muchas veces escuchamos el término piratería para hacer alusión a estos delitos? Cuando tenemos acceso a obras cinematográficas, a libros, sin tener los derechos de autor o que son copias, como tal a material del cual no se tiene derecho del autor y simple y llanamente se pone a la venta o a disposición del público en general. Entonces, como vemos, pues es muy distinto el contexto. Realmente aquí no se maneja ningún término, ninguna tipología del aspecto de la piratería, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a, repito, ya no se usa, pero vamos a usarlo de referencia. Cuando se compra un DVD pirata, como se dice, un CD, cuando se descargan de manera ilegal canciones, cuando se descargan de manera ilegal películas, cuando compramos incluso ropa que se supone es de una marca, pero realmente no lo es y que obviamente es una copia, etcétera, estamos cometiendo delitos en contra de los derechos de autor, ¿vale? Entonces, como se dan cuenta, pues no tiene nada que ver de manera formal y legal con lo que se entiende como piratería. Y con esto ya finalizamos todo nuestro bloque que corresponde a la materia de delitos en particular. Espero que les haya sido muy amena la clase, que les haya sido muy interesante. Les recuerdo que pues nuestro temario no aborda exactamente todos los delitos comprendidos en nuestra legislación mexicana, no todos. Aquí rescatamos los más importantes. Y si ustedes se quieren enriquecer, quieren como tal abordar más sobre los delitos que estuvimos viendo y conocer los que no se abordaron de manera pues profunda y oportuna en nuestra clase, pueden consultar su código penal, ya sea el código penal federal vigente o el código penal que corresponda a la localidad o a la entidad precisamente a la cual pues ustedes pertenezcan, ¿no? Ya sea el código penal para Ciudad de México, código penal para el Estado de México, para código penal para, por ejemplo, Estado de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, etcétera. Eso sí, nada más hago énfasis en que el código penal para Ciudad de México no ha cambiado su nombre. El contenido sí ha cambiado, pero el nombre no. Y sigue apareciendo hoy en día como código penal para el Distrito Federal, ¿vale? Solamente eso es una aclaración. Espero que les haya gustado mucho esta clase y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.